Estamos grabando. Listo, a ver. Vamos el día de hoy, chicos, clase Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, parte 1, Juan Velasco Alvarado. Bien, les voy a pedir que tengan sus audios bien, con buen volumen, porque vamos a ver hoy día varios videos, ya vamos a escuchar música y todo eso, ya todo lo que les gusta vamos a hacer hoy. Una cosa, por favor. Pero necesito que tengan su audio, un buen audio, porque vamos a ver ahorita en un rato. Ustedes van a verlo en persona a mi amigo Juan Velasco Alvarado, entonces necesitan tener un buen audio para que puedan, escucharlo, porque el problema es que la grabación es muy bajita, entonces ya, pero igual lo van a poder escuchar. Bien, Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, parte 1, Juan Velasco Alvarado. La última clase que hicimos de historia, terminábamos hablando del gobierno de Belaúnde, ¿verdad? Un presidente que tenía muy buenas ideas, pero que le toca gobernar en un mal momento, ¿no? Es el problema de Belaúnde. También al mismo tiempo vimos que Belaúnde hace promesas que finalmente no cumple. Por ejemplo, el tema de la reforma agraria. Y esa pregunta, no sé cómo me fueron a fallar en esa pregunta, porque era una pregunta sencilla. Sabemos que Belaúnde finalmente solo aplica la reforma agraria en el Cusco, ¿no? Cuando en realidad debió haberla aplicado en todo el Perú, pero no pudo. Es algo muy complicado para un presidente. Bien, ¿qué más podemos decir de Belaúnde? También prometió acabar con el problema de la Brea y Pariñas, de las petroleras, que finalmente termina firmando el acta de Talara, ¿verdad? Y sobre esta acta de Talara va a estallar un escándalo. ¿Cuál fue ese escándalo que estalló con la firma del acta de Talara? ¿Quién me dice? De la página 11. El escándalo de la página 11, muy bien. Entonces, con el escándalo de la página 11 es el pretexto perfecto para darle un golpe de Estado, ¿verdad? Para que los militares den un golpe de Estado a Belaúnde. ¿Quién es el que dio este golpe de Estado? Este señor llamado Juan Velasco Alvarado, que era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bien, Juan Velasco Alvarado era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y quien da el golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde. Comienza en el Perú el cuarto militarismo. Ya llegamos al cuarto militarismo. Bien, Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, parte 1, Juan Velasco Alvarado. Este señor gobierna desde 1968 hasta 1975, aproximadamente 8 años, ¿no? Vamos a ver acá, tenemos acá primero Fernando Belaúnde, que es el presidente que estaba gobernando cuando Juan Velasco Alvarado era el jefe general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, le termina dando un golpe de Estado a raíz del escándalo de la página 11, ¿no? Que es un pretexto que toman los militares para dar el golpe, ¿no? Aquí está, tenemos algunos afiches de esa época, ¿ya? Por ejemplo, está acá, ¿no? La Revolución Peruana de Velasco. Velasco Alvarado va a prometer la reforma agraria. Otro presidente más que promete la reforma agraria. Vamos a ver si lo hace. Ya, atentos. A nivel político, el plan, Juan Velasco Alvarado trajo un plan de gobierno. ¿Cómo se llamó el plan de gobierno de Juan Velasco Alvarado? Se llamó el Plan Inca. Acuérdate, por favor. El plan de gobierno de Juan Velasco Alvarado se llamó el Plan Inca. ¿Ya? Así se llamó. Y en este Plan Inca estaban muchas reformas, ¿ya? Muchas reformas. Dentro de ellas, la reforma agraria. ¿Ya? La reforma agraria, ¿no? Dentro del famoso Plan Inca. Velasco Alvarado gobierna el Perú en una época en la que en el mundo se está viviendo la Guerra Fría, ¿no? Un enfrentamiento entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, que ahora es Rusia, ¿ya? Estados Unidos y la Unión Soviética trataban de hacer que los países se vayan a su bando, ¿no? Finalmente Velasco dice que el Perú Velasco dice, Perú no va a apoyar ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética, Perú no va a ser ni capitalista ni comunista, ¿no? Los estadounidenses eran capitalistas, los soviéticos eran comunistas. Esto, Velasco dice, o sea que Perú es un no alineado, Perú no se va con ninguno. Pero, en la práctica, si yo te pregunto, en la práctica, ¿qué pasó? En la práctica, Perú se termina pegando más a la Unión Soviética, ¿ya? En la práctica, o sea, Velasco pudo decir muchas cosas, pero en la práctica el Perú se termina pegando más a la Unión Soviética durante el gobierno de Velasco, ¿no? Velasco Alvarado también tenía la idea de terminar con la dependencia económica. El Perú es un país muy dependiente, necesita de ayuda de otros países como Estados Unidos, eso nos vuelve muy dependientes. Velasco quería terminar con todo eso, ¿ya? Durante el gobierno de Velasco Alvarado se va a exaltar mucho la figura de los héroes de la patria, sobre todo de este señor. ¿Quién es este señor que está aquí? ¿Quién es el que aparece en esta imagen? A ver, ¿cómo se llama este héroe?
Tupac El Amaru. grupo de los Tupac Andes. Amaru, muy bien, Tupac Amaru. Y Tupac Amaru va a ser tomado como el gran símbolo de la revolución militar. Ya, la figura de Tupac Amaru estaba en todos lados, ¿no? Entonces, ya sabemos, Velasco es un presidente muy nacionalista, y toma a Tupac Amaru como el ejemplo a seguir, ¿no? Del coraje, del amor a la patria y todo eso, ¿no? A Tupac Amaru II, ¿no? Se reemplaza la Constitución por el Estatuto Revolucionario. Todo eso estaba contemplado dentro del plan, ¿no? Se dio la estatización de la IPC. A ver, chicos, ¿se acuerdan ustedes que estábamos en este problema de la Brea y Pariñas, que los norteamericanos se llevaban nuestro petróleo? Belaúnde no pudo hacer nada, firmó el acta de Talara, hubo un escándalo. Finalmente, Velasco Alvarado, chicos, el mismo día que Velasco Alvarado toma el poder, al día siguiente, Velasco Alvarado hace una conferencia de prensa, da un mensaje a la nación y ordena a las tropas del ejército que invadan La Brea y Pariñas y que recuperen nuestras petroleras. Y si no me creen, lo vamos a ver ahorita. Voy a dejar aquí la compartición y ahora nos vamos hasta el YouTube, ¿ya? Para eso sirve el YouTube, ¿ya ves? A ver, chicos, miren, al que van a ver en este momento, el que van a ver en este momento es el presidente Juan Velasco Alvarado. Así que todos, por favor, atentos. He subido mi volumen al máximo para que lo puedan escuchar. Revolucionario. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado. Acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brea y Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciendo los enemigos reclamando la nación, está ingresando al campo de Talara. Está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. A ver, chicos, entonces, este video que ustedes han visto, bueno, eran los años 60, la televisión en ese tiempo no era tan buena como el día de hoy, ¿ya? Por eso es que el audio se escucha muy bajo, pero si han podido escuchar Esa penita se ha audio, escuchado algunos puntos. ya, No. claro, se escucha bajito, por eso les dije, tienen que subir su volumen al máximo, ¿Sí ¿ya? lo que? No he escuchado nada, pero parece que el audio está debajo del agua. A ver, chicos, escúchenme, un ratito, ya, bueno, ya estamos acá de nuevo en la pantalla. ¿Qué es lo que dice Juan Velasco Alvarado? Está hablando del día en el que se toma La Brea y Pariñas,
¿no? Se estatiza. O sea, en ese mensaje De de la la nación, Clara. en ese mensaje de la nación, ¿qué está diciendo Velasco? Está diciendo que se ha ordenado a las fuerzas de la primera región militar que están en el norte que invadan La Brea y Pariñas, ¿no? Que pongan la bandera peruana y que recuperen todos los complejos petroleros, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestro petróleo, ¿no? Él lo dice como es una muestra de nuestra soberanía. La gente le aplaude porque era algo que se pedía a gritos, o sea, muchos peruanos pedían que la Brea y Pariñas sea regresada a nosotros, y es nuestro petróleo, porque se lo llevan otros países, como Estados Unidos. Por esa razón, chicos, ese día que se tomó la Brea y Pariñas, se declaró feriado, ¿ya? Se declaró feriado y se celebraba el Día de la Dignidad Nacional, ¿no? El Día de la Dignidad Nacional, que era un día en el cual, pues, a ver, chicos, una pregunta. ¿Conocen a John Zavala Asensio? Dice Caraballo. ¿Lo conocen? Ah, sí, es Patrick Zavala. Ah, Yair. ya. Gracias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Velasco está diciendo en ese momento y se ve, ¿no? Las cámaras en blanco y negro en ese tiempo, cómo es que las tropas, las Fuerzas Armadas ingresan a La Brea y Pariñas. ¿Cómo se llamó ese día? El Día de la Dignidad Nacional. Fue el día que se recuperaron nuestras petroleras y aparece la empresa Petroperú, ¿ya? Que hasta ahora existe, ¿ya? Hasta ahora existe Petroperú. Bien, listo. Luego tenemos, Perú participa en el Pacto Andino, ¿no? A ver, chicos, por favor, dejen de escribirme en el chat, porque de verdad me distraen, en serio. ¿Ya? Listo. Perú participa en el Pacto Andino, vuelven las tensiones con Chile. No es un secreto para nadie que Velasco Alvarado tenía la intención de declararle la guerra a Chile. Chicos, escuchen esto porque eso es importante. Velasco Alvarado empezó a comprar armas modernas de la Unión Soviética y el Perú se convirtió en una potencia militar en el tiempo de Velasco Alvarado. ¿Por qué Velasco Alvarado estaba armando tanto a Perú? Porque Velasco tenía un plan en el cual era declararle la guerra a Chile y recuperar Tarapacá y Arica. Ese era el plan de Velasco. Y justo cuando estamos a punto ya de empezar la guerra, en la cual obviamente pues, lo más seguro es que hubiéramos ganado porque Chile no se acercaba ni de lejos al poder militar que teníamos en ese tiempo, ya, bueno, pasó lo que pasó, Velasco lo sacan del poder y nunca se llegó a dar esa guerra que probablemente hubiera significado que hubiéramos recuperado nuestras provincias que perdimos en la guerra del Pacífico, ¿no? Profesor, ¿puedo apagar los mensajes? No me deja, ¿cómo se llama? Ver la pantalla. No puedo, bueno, no sé cómo se desactivan. Ya en el Zoom corporativo sí se puede desactivar el chat, ya, pero por eso les digo, no me escriban en el chat porque me distraen. Dejen de escribir en el chat. La economía, el Estado quiere impulsar la industrialización, la reforma industrial, ya. Acá hay un problema. Aquí hay un problema, chicos, que quiero que estén bien atentos a esto para que me entiendan. Velasco Alvarado quiere que el Perú se convierta en un país industrial, o sea, que tengamos mucha industria, ¿ya? Eso es algo que el Perú no tiene porque el Perú necesita dinero. Para poner industrias necesitamos dinero primero, en primer lugar, que el Perú no tiene. Ya se empiezan a aplicar reformas, se aplica reforma a la minería, reforma a la pesca, todo eso, ¿ya? Y por fin se da la ley de la reforma agraria, por fin se dio la ley de la reforma agraria. El lema fue campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Ese fue el lema que se utilizó mucho durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ya, Juan Velasco Alvarado se utiliza mucho ese lema. ¿Qué hizo Velasco Alvarado? El día 24 de junio de 1969 dio la ley de la reforma agraria. El 24 de junio, a ver chicos, ¿se acuerdan que en el oncenio de Leguía, a ver, ¿qué día se celebraba el 24 de junio, desde la época de Leguía? El día del El campesino. día del... Día del campesino. Ah, ya, el día del campesino. El día del campesino. El campesino. No se celebraba el día del Día campesino. del indio. El día del indio, muy Ah, bien, el se día del indio. celebraba el día del El indio. día del indio. Pero Velasco Alvarado, cuando da la reforma agraria ese día, cambia, dice, ya no se va a llamar Día del Indio, a partir de ahí se va a llamar Día del Campesino. Por esa razón es que hasta el día de hoy se llama Día del Campesino. Pero los que estudiaban en esa época, en los años 60, le decían Día del Indio, porque se llamaba Día del Indio, ¿no? Hasta que Velasco le cambió, ¿no? Ese mismo día se promulgó la ley de la reforma agraria. ¿Ya? Se promulgó la ley de la reforma agraria. ¿Qué decía la reforma agraria? A ver, chicos, atentos con el tema de la reforma agraria. ¿Qué decía la reforma agraria?
A ver, a los dos chicos que están escribiendo, ¿quieren que los saque del salón? Les aviso. A Saúl y a Rodrigo. ¿Quieren que los saque del salón para que sigan discutiendo por privado? Bien. A ver, entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó lo siguiente. Ustedes saben que los campesinos, los indios habían sufrido muchos años explotados por los grandes dueños de las haciendas, que los hacían trabajar hasta gratis, ¿verdad? Entonces, Velasco Alvarado lo que hace es quitarle las tierras a los hacendados y repartírselas a los campesinos. Esa fue la reforma agraria, ¿ya? Entregarle las tierras de los hacendados a los campesinos. O sea, el tema era la tierra para el que la trabaja. Ese era el lema de Velasco. O sea, darle la tierra al campesino que es el que la trabaja. ¿Cuál es el problema con esa? ¿Cuál es el problema con esto? Velasco Alvarado les da la tierra. Muy bien. A ver, no sé, a ver, chicos, díganme ustedes. Ya, Velasco Alvarado te entregó 1 hectárea, te entregó 10.000 metros cuadrados de tierra. ¿Qué haces tú con toda esa tierra? ¿En una casa? ¿Casas? ¿Qué haces con esa? A ver, ¿Casas? ponte que tú eres un campesino pobre, ¿eh? Sembradío. Has vivido toda tu vida No pobre. tiene semilla, no ¿Qué tiene haces? abono. Muy bien, Naidelin. Tierra, ya. ¿Y dónde están las semillas? Y aparte de las semillas, ¿qué necesitas para que crezcan las plantas? Abono. Agua. Abono, agua, ya. ¿Qué Agua. más? ¿Qué más necesitas para abrir la tierra? ¿Qué necesitas? Pala. Lámpara. Una pala. No. Una pala. Hablo de, Espigo. oye, no estoy hablando de no estoy hablando de chaqueta, estoy hablando de Pico. hectárea. Necesitas, Pico. Pico. chicos, estoy Hay un hablando de Campesino, grandes un campesino, campos, un estoy hablando campesino, un campesino. de Un tractores, máquinas, ¿no? Que te ayuden a trabajar la tierra. Muy bien. Sí. Y ahí tenemos el gran problema. Velasco le da la tierra a los campesinos, pero no les dio nada más. Eso es por las puras. Los campesinos no sabían qué hacer con toda esa tierra. ¿Por qué? Porque no les enseñaron cómo trabajar la tierra después de la reforma, no les dieron maquinaria, ni abonos, ni agua, ni semillas. Prácticamente todo el sector agrícola del Perú colapsó. O sea que Velasco le dio la tierra. Nos quedamos. Y no le dio nada. Cereales. Chicos, ¿ustedes han escuchado ese dicho que dice perder soga y cabra? ¿Ya? Ay, sí. Perder soga y cabra significa que por esforzarte en una cosa, al final no tuviste uno ni tuviste lo otro. O sea, perdiste las dos cosas, ya. Velasco Alvarado dijo, no se preocupen muchachos, voy a hacer la reforma agraria y con el dinero de la reforma agraria vamos a hacer la reforma industrial y Perú se va a industrializar. Conclusión, se hizo la reforma agraria y no obtuvimos dinero de la reforma agraria ni tampoco nos industrializamos. O sea, perdimos soy, pero lo bueno que teníamos de la reforma agraria lo perdimos. Y la reforma industrial, peor, ni siquiera estuvimos cerca de hacerlo. Cuando Velasco Alvarado se da cuenta de su error, trata de arreglarlo creando cooperativas agrarias, ¿no? Las CAPs en la costa, las SAIs en la sierra, cooperativas, o sea, que los campesinos se unan para trabajar sus tierras. Pero finalmente los campesinos no lo hicieron, muy pocos lo hicieron, y las tierras de los campesinos terminaron abandonadas, vendidas o regaladas. Bien, así terminó porque el campesino no sabía qué hacer, no sabían qué hacer con esas tierras. Lo más triste, chicos, es que Perú, un país agricultor, un país productor de vegetales, terminó después de la reforma agraria comprando vegetales a otros países. ¿Cuál es nuestro producto agrícola bandera? La papa. El Perú tiene más de 3.000 variedades de papa, ¿verdad? ¿Ustedes imaginan al Perú comprándole papa a otro país? Ya, eso pasó. Aunque parezca ridículo, pasó eso. El Perú le terminó comprando papa a los holandeses. No me quiero imaginar la cara de los holandeses al ver que Perú les estaba comprando papa. ¿Por qué? Porque las haciendas paperas colapsaron, producto de la reforma agraria. Ustedes han probado, chicos, una naranja llamada la naranja guando, una naranja grande, rojita, que tiene bastante jugo. Esa naranja guando se llama guando porque así se llamaba la hacienda. Y esa naranja se vendía a otros países. Y era una hacienda gigantesca. Dice que en los años 60 tú te ibas a esa hacienda y te regalaban naranjas. Tenían su sello, un sello de naranja guando de la hacienda. Cuando ocurre la reforma, desaparece la hacienda guando y ya queda solo un pedacito nada más de lo que antiguamente fue la poderosa hacienda guando. Y también se vino abajo el negocio de las naranjas. Prácticamente termina colapsando nuestro sistema agrícola. Y el día de hoy estamos igual.
Han pasado 50 años, más de 50 años desde la reforma y seguimos sin levantar todavía cabeza en ese sector a nivel público, ¿no? A nivel público no lo hemos logrado. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? A ver, la gran pregunta, ¿qué salió mal? Lo que pasa, miren, desde mi punto de vista, como historiador, lo que pasa aquí es que Velasco Alvarado no se tomó el tiempo de ver, o sea, la reforma era necesaria, se tenía que hacer la reforma, pero Velasco Alvarado trató de acelerar la reforma por popularidad, porque la gente pues lo quiera, porque la gente le aplauda a su gobierno, o sea, por un motivo político. Y por eso termina acelerando un proceso que debió madurar más. Ya debió madurar más. No sé si tú alguna vez te has comido una manzana, un plátano verde, y cuando lo pruebas está verde, no está maduro todavía. O sea, tienes que dejarle más tiempo que madure para que esté rico cuando lo pruebes. Igual manera, el proyecto de la reforma agraria tenía que tener más tiempo para que se vayan viendo esto. O sea, Velasco Alvarado hizo lo que dice el dicho, ¿no? La carrera del caballo y la parada del burro. O sea, por tratar de correr tan rápido con algo, lo terminó malogrando todo. Eso es lo que no se debe hacer. Los proyectos como este tipo de reformas tan grandes tienen que tomar tiempo. Tienen que tomar mucho tiempo de madurar, ¿no? De todo eso. Por ejemplo, a ver, los chicos que viven en el Rosario, ¿conocen la hacienda de Punchauca, sí o no? Sí, lo reconocemos casi de memoria. La hacienda de Punchauca, que ahora es una casona toda destruida, en esos tiempos era la hacienda de Punchauca, una casa hermosísima, y todas las tierras que ahora son San Antonio, que es el Hondo, todo eso, eran las tierras de la hacienda de Punchauca. Y habían varias haciendas, la hacienda de Punchauca, la hacienda de Caballero, habían varias haciendas, que ahora pues están todas carcomidas, que se caen a pedazos, después de que Velasco Alvarado sacó a los dueños, los botó, ¿no? Y finalmente mira cómo terminó. Los campesinos fueron y se robaron todo lo que encontraron de la hacienda y la dejaron así, y eran monumentos. Espero sinceramente que la hacienda de Punchauca la restauren, porque el próximo año se celebra el bicentenario, chicos. Próximo año fiesta, bicentenario, los 200 años de independencia. Y van a venir países a saludar al Perú y seguramente van a querer ir a conocer Punchauca, porque fue en Punchauca donde se entrevistó el virrey La Serna con don José de San Martín. ¿Y qué van a ir a encontrar? Un basurero seguramente van a encontrar, porque eso es lo que es la hacienda de Punchauca, es un basurero. Y no sé cuándo, dice que ya la van a arreglar, ojalá que la arreglen, no sé cuándo la van a arreglar esta presentación. Sí, no. Ya, pero de verdad, chicos, me voy a enojar muchísimo si el próximo año, para el bicentenario, no está reparada esa hacienda. No está, de verdad, me voy a enojar muchísimo. Yo no pero creo bueno, que todo esto a raíz de los años, a raíz de lo que es la reforma de Velasco. Entonces, interesante, y es muy importante entender esto de la reforma, ¿no? ¿Qué fue lo que salió mal y por qué? Bien. Acá está, no, esto eran los mensajes que daban, ¿no? Terratenientes, les llegó la hora, los campesinos pedían tierras, pero finalmente no es, ¿no? La tierra para el que la trabaja, ahí está. Bien. Kersi recién entrando. A ver, a nivel social, chicos, como todo gobierno militar, como toda dictadura, se cancelaron los medios de comunicación. Se cerraron periódicos, se controlaron canales, ni la prensa no podía decir nada contrario a Velasco, porque es una dictadura, pues chicos, es una dictadura. ¿Ya? Se hizo la reforma educativa, ¿no? La reforma educativa, para eso Augusto Salazar Bondi, se implementa el uniforme único escolar. Si ustedes se han preguntado por qué en los colegios estatales usan ese uniforme, es por Velasco, porque Velasco implementó que todos vayan con un uniforme al estilo militar. Y ese uniforme, el uniforme de los varones y mujeres. Ya se enseñó mucho, se implementó el hablar en quechua también. Ahí está. ¿Por qué crees tú que te hacen formar? A ver, ¿por qué es que el instructor Aurelio te hace la formación? Donde te hacen el firmes, el descanso. Eso es militar. Esa es la formación militar. Eso lo implementó Velasco Alvarado. ¿Ya? Por eso te hacen formar así, ¿ya ves? Porque eso todo eso es la herencia del gobierno militar. ¿Ya? Es la herencia del gobierno militar. Se le empezó. Pero, profe, la herencia ya no está por el corona. Claro, pero bueno, el día cuando regresemos a las clases va a volver esto. ¿Y por qué es? Porque Velasco implementó que todos los colegios tengan ese tipo de educación o de formación militar. ¿Tú crees que en los años de Velasco Alvarado tú le podías siquiera atreverte a contestarle al profesor para que veas lo que te pasaba? Uy, ni te cuento lo que te pasaba en esos días, ¿no? Y peor, ni en esos tiempos no existía ni que voy a denunciar al profesor, nada. No, ahí en los tiempos de Velasco Alvarado los profesores eran unas figuras de autoridad. O sea, al profesor tú lo respetabas como a tu padre. Yo me acuerdo que mi mamá me contaba esto, mi mamá me contaba que llegaba tarde a clases, el profesor la castigaba
Y cuando mi mamá llegaba a la clase con el cuaderno de control que había sido castigada, mis abuelos la castigaban más duro porque el profesor la había castigado. En la actualidad es al revés. En la actualidad el profesor te llama la atención en el salón y va tu mamá y le pone una denuncia al profesor. Cosa que no debe ser. Es al contrario. Entonces, en esas épocas se mantenía mucho la disciplina, ¿no? Como te digo, el profesor era como todo. Si el profesor te castigaba, tu papá todavía hay papás que dicen, profesor, castíguele más fuerte todavía, más fuerte castíguele, ¿no? Y de esa manera, pues, tenemos que se controlaba mucho la disciplina. Muy bien, ¿cómo terminó el gobierno de Velasco? Les estaba diciendo, chicos, que Velasco Alvarado estaba preparándose para la guerra contra Chile, ¿verdad? Para recuperar Tarapacá y Arica. Lamentablemente, a semanas nada más que pasaban para el decreto de guerra, Velasco Alvarado cae enfermo. Velasco Alvarado cae enfermo y esa situación la va a aprovechar el general Francisco Morales Bermúdez, al que todo el mundo lo ha tachado como el traidor, que dicen que Chile le pagó para que le dé un golpe de estado a Velasco y cancele la guerra, que ya no haya guerra. Velasco Alvarado no pudo hacer nada porque estaba muy enfermo, había sido operado, incluso perdió una pierna y 2 años después termina muriendo Velasco Alvarado. ¿Qué hubiera sido si no hubiera pasado eso? Probablemente Perú y Chile se hubieran metido en una nueva guerra, ¿ya? Pero eso ya es ucronismo, no podemos hablar porque no pasó nunca, pero pasó esto, ¿no? Lo de siempre, otro golpe de estado más, y llega Francisco Morales Bermúdez al poder. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? La parte 2, cuarto militarismo, parte 2. También tenemos que recordar que en los años de Velasco, Perú llegó a un mundial de fútbol por primera vez, México 70. ¿Ya? México 70, Perú llega por primera vez a un mundial, ¿no? Como vemos en la foto. Bien, chicos, para terminar con esta clase, les voy a